de la historia. Pocas naciones han jugado un papel tan constante y enigmático como la tierra que hoy conocemos como Irán. Desde los albores de la civilización, sus imperios se han levantado y caído. Sus reyes han desafiado a Dios y en ocasiones han sido sus instrumentos inesperados. Pero más allá de los anales de la historia, su nombre resuena en las páginas de las profecías bíblicas. ¿Sabían que las escrituras sagradas contienen predicciones específicas sobre el destino de esta nación, escritas hace más de 2500 años? Profecías que describen su ascenso, su papel en el plan divino para Israel y una controversial aparición en una futura coalición que marcará el fin de los tiempos. Hoy, descorreremos el velo del tiempo para explorar las profecías sobre Irán en la Biblia. Viajaremos a la antigua Persia, al reino de Elam y al imperio de los Medos, para entender cómo los profetas Daniel, Jeremías y Ezequiel vieron el destino de esta nación entrelazado con el del mundo. Acompáñennos en este viaje a través de la sabiduría profética. Descubran por qué una nación que una vez fue libertadora se describe como un futuro adversario. No olviden suscribirse a nuestro canal para seguir desvelando los misterios más profundos de los textos sagrados. La revelación comienza ahora. Irán en las profecías bíblicas. El destino de Persia en las Escrituras. Capítulo 1. Los nombres antiguos y el escenario profético. Para descifrar las profecías relacionadas con la nación que hoy conocemos como la República Islámica de Irán, primero debemos viajar en el tiempo y aprender a leer el mapa del mundo antiguo tal como lo conocían los profetas de Israel. El nombre Irán es relativamente moderno en el contexto de la historia mundial, adoptado oficialmente en el siglo XX. En las páginas de la Biblia, esta vasta y estratégica región es conocida por otros nombres que evocan imperios poderosos y culturas ancestrales. Identificar a estos actores es el primer paso para desbloquear la profecía. El nombre más recurrente y conocido es Persia. El imperio persa, bajo el reinado de figuras monumentales como Ciro el Grande, Darío y Jerjes, es un protagonista central en la última parte del Antiguo Testamento. Los libros de Esdras, Nehemías y Esther se desarrollan casi por completo bajo la sombra y la autoridad del imperio persa. Es la Persia de Ciro la que conquista Babilonia. Y, en un giro sorprendente del plan divino, emite el edicto que permite a los exiliados judíos regresar a Jerusalén para reconstruir su templo. En la profecía, como veremos, Persia es un actor principal en la visión de las bestias y los imperios del profeta Daniel. Cuando las escrituras hablan de Persia, se refieren inequívocamente al corazón del Irán actual. Pero hay otros nombres más antiguos. Uno de los más importantes es Elam. Elam fue una de las civilizaciones más antiguas del mundo, contemporánea a los sumerios y acadios en Mesopotamia. Su territorio corresponde a lo que hoy es el suroeste de Irán, una región rica en petróleo y estratégicamente vital. Los elamitas son mencionados desde el libro del Génesis como descendientes de Sem, hijo de Noé. Aunque su poder decayó, su identidad persistió, y el profeta Jeremías pronunció una profecía específica y detallada sobre el destino de Elam, una profecía que analizaremos en profundidad. Finalmente, encontramos a los medos. El imperio medo precedió al persa, y durante un tiempo, ambos se unieron para formar el poderoso imperio medo-persa, la fuerza que derrocó a la todopoderosa Babilonia. La capital de los medos, Ecbatana, se encuentra en el Irán moderno. En la profecía, los medos y los persas son a menudo inseparables, representados como las dos astas del carnero en la visión de Daniel.
simbolizando un poder dual que dominaría el escenario mundial. Comprender esta trinidad de nombres Persia, Elam y Media es esencial. No son tres pueblos distintos sin relación, sino diferentes facetas y épocas de la misma entidad geopolítica y cultural que hoy llamamos Irán. Cuando los profetas hablaban de ellos, no estaban mirando un mapa moderno, sino el tablero de poder de su propio tiempo y del futuro que Dios les revelaba. El escenario profético de la Biblia se centra, en gran medida, en la nación de Israel y su relación con las grandes potencias que la rodean: Egipto al sur, Asiria y Babilonia al norte y al este, y más allá de ellos, el creciente poder de Persia. Estas naciones no son meros actores de fondo en el drama de Israel. Son instrumentos en las manos de Dios, utilizados para castigar, para purificar y a veces para liberar a su pueblo elegido. En este gran teatro, Irán juega un papel único y dual. Por un lado, es la Persia de Ciro el Grande, ungido por Dios, aunque no lo conociera, para cumplir sus propósitos y restaurar a su pueblo. Es un ejemplo histórico de cómo Dios puede usar a una nación pagana para el bien de Israel. Pero por otro lado, en las profecías escatológicas, las que se refieren al fin de los tiempos, Persia aparece en un papel muy diferente, como parte de una temible coalición de naciones que se reunirá para atacar a Israel en una batalla final. Este doble papel, de libertador histórico a adversario futuro, es uno de los grandes misterios proféticos que rodean a Irán. ¿Cómo puede una nación tener un destino tan contradictorio en el plan divino? Para empezar a responder a esta pregunta, debemos acudir a las palabras de los profetas, quienes, inspirados por el Espíritu de Dios, vieron más allá de los titulares de su tiempo y escribieron el destino de los imperios mucho antes de que se levantaran y cayeran. Nuestro viaje comienza con una de las profecías más antiguas y específicas, una palabra de juicio y restauración dirigida a la antigua tierra de Elam. Capítulo 2. Elam en el juicio, la profecía de Jeremías. Mucho antes de que el imperio persa dominara el mundo conocido, una civilización más antigua ocupaba las estratégicas tierras del suroeste del Irán moderno. Eran los elamitas, y su destino fue sellado por la boca del profeta Jeremías en una de las profecías más detalladas y sorprendentes del Antiguo Testamento. Escrita alrededor del año 600 a.C., al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, esta profecía se encuentra en el capítulo 49 del libro de Jeremías. La palabra del Señor vino a Jeremías con una claridad aterradora. Así dice Yahvé Sebaot: He aquí que yo quiebro el arco de Elam, primicia de su poder. Analicemos esta primera declaración. El arco, en el mundo antiguo, no era solo un arma, era el símbolo del poderío militar. Los arqueros elamitas eran legendarios, temidos en todo el creciente fértil por su habilidad y ferocidad. Al declarar que quebraría el arco de Elam, Dios estaba anunciando la aniquilación completa de su fuerza militar, la fuente de su orgullo y su seguridad. La frase, primicia de su poder, subraya que estaba apuntando al corazón mismo de su identidad nacional. La profecía continúa detallando la naturaleza de esta destrucción. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 extremos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no lleguen los fugitivos de Elam. Esta no es la imagen de una simple derrota militar. Es una diáspora, una dispersión total del pueblo elamita a los 4 rincones de la tierra. La imagen de los vientos es poderosa. Sugiere una fuerza irresistible y caótica que arranca al pueblo de su tierra natal y lo esparce sin rumbo. La catástrofe sería tan completa que no habría nación en la tierra
que no recibiera a los refugiados elamitas. El juicio se vuelve aún más personal. Haré que Elam se acobarde ante sus enemigos y ante los que buscan su muerte. Traeré sobre ellos la desgracia, el ardor de mi cólera, oráculo de Yahvé, y lanzaré en su seguimiento la espada hasta que los haya exterminado. Aquí vemos la causa del juicio, la cólera de Dios. Aunque el texto no especifica los pecados de Elam, el contexto de las profecías de Jeremías contra las naciones es siempre la idolatría, la soberbia y la violencia. Dios usaría a sus enemigos, probablemente los babilonios bajo Nabucodonosor, que estaban en pleno ascenso como el instrumento de su ira. La espada, que los perseguiría hasta su exterminio como nación. Finalmente, Dios declara el resultado de su juicio. Pondré mi trono en Elam, y haré desaparecer de allí al rey y a los príncipes, oráculo de Yahvé. Esta es una declaración de soberanía total. Que Dios ponga su trono en una nación significa que Él toma el control directo, deponiendo a toda autoridad humana. El rey y los príncipes, los líderes de la estructura de poder elamita, serían eliminados. La independencia y la soberanía de Elam llegarían a un final catastrófico. La historia confirma el cumplimiento de esta profecía. Elam fue conquistada y devastada por los babilonios. Su capital, Susa, se convirtió en una ciudad provincial. Y el pueblo elamita fue, en gran medida, dispersado y absorbido por los imperios que le sucedieron, principalmente el persa. La profecía de Jeremías se cumplió con una precisión escalofriante, pero aquí es donde la profecía da un giro inesperado y lleno de esperanza, un giro que tiene profundas implicaciones para el futuro. Después de decretar este juicio total, el último versículo dice: «Pero en días futuros haré tornar a los cautivos de Elam, oráculo de Yahvé». Esta es una promesa de restauración. A pesar de un juicio tan severo, a pesar de ser quebrantados y dispersados por todo el mundo, Dios promete que en los días futuros, una frase que en la Biblia a menudo se refiere a los tiempos escatológicos o del fin, Él reunirá a los descendientes de Elam y restaurará su fortuna. Esta promesa es extraordinaria. Muestra que el juicio de Dios, aunque severo, nunca es su última palabra. Su propósito final no es la destrucción, sino la redención para Elam y por extensión para la región del Irán moderno. Existe una promesa divina de un futuro retorno y restauración. Muchos estudiosos de la profecía ven un cumplimiento parcial de esta restauración en el día de Pentecostés, descrito en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y comenzaron a hablar en otras lenguas. La Biblia lista a las multitudes que los escuchaban en su propio idioma. Sorprendentemente, en esa lista se encuentran partos, medos y elamitas. En el mismo nacimiento de la iglesia, los descendientes dispersos de Elam estaban presentes para escuchar el Evangelio. Este fue, sin duda, un primer paso en su restauración espiritual. Sin embargo, muchos creen que la plenitud de esta profecía aún está por cumplirse. Sostienen que en los últimos días habrá un gran avivamiento espiritual entre el pueblo iraní, que Dios, de una manera soberana, hará tornar a los cautivos no solo física, sino espiritualmente, atrayéndolos hacia Él. Los informes actuales sobre el crecimiento explosivo del cristianismo dentro de Irán, a pesar de la intensa persecución, son vistos por muchos como una evidencia conmovedora de que esta antigua profecía de Jeremías está comenzando a cumplirse ante nuestros propios ojos. La profecía de Elam, por lo tanto, establece un patrón crucial: juicio por el orgullo y el pecado.
pero una promesa subyacente de redención y restauración futura. Es una lente a través de la cual debemos ver todas las demás profecías sobre Persia, un recordatorio de que, incluso en los juicios más oscuros, la mano soberana de Dios siempre está obrando hacia un fin redentor. Capítulo 3. El carnero y el macho cabrío. La visión de Daniel. 200 años después de Jeremías, cuando el imperio babilónico estaba en la cúspide de su poder, otro profeta judío en el exilio, Daniel, recibió una serie de visiones que trazarían el curso de los imperios mundiales con una precisión que ha desconcertado a los escépticos durante siglos. En el capítulo 8 de su libro, Daniel describe una visión que se ha convertido en una de las profecías cumplidas más claras y detalladas de toda la Biblia, una visión que coloca al imperio medo-persa en el centro del escenario mundial. La visión comienza así. En la visión vi lo siguiente. Yo me encontraba en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam. Alcé la vista y vi un carnero que estaba en pie delante del río. Tenía 2 cuernos. Los 2 cuernos eran altos, pero uno más que el otro, y el más alto había despuntado el último. La propia visión proporciona la interpretación, ya que el ángel Gabriel se le aparece a Daniel para explicarle el significado. El carnero que has visto, el de los 2 cuernos, le dice Gabriel, son los reyes de Media y de Persia. Esta identificación es inequívoca. El carnero representa el poder combinado del imperio medo-persa. Los 2 cuernos simbolizan las 2 partes del imperio. El hecho de que un cuerno fuera más alto que el otro y el más alto había despuntado el último, es históricamente perfecto. El imperio medo fue inicialmente el más prominente, pero fue superado y absorbido por el poder creciente de los persas bajo Ciro el Grande. El cuerno persa creció más alto y más tarde. La visión continúa describiendo las acciones de este carnero. Vi que el carnero acometía contra el oeste, el norte y el sur. Ninguna bestia podía resistirle. Nadie podía librar de su mano. Hacía lo que quería y se engrandeció. Esta es una descripción gráfica de la expansión imparable del imperio medo-persa. Conquistaron Babilonia hacia el oeste, se expandieron hacia el norte en Asia Menor y hacia el sur hasta Egipto, convirtiéndose en el imperio más grande que el mundo había visto hasta ese momento. Ninguna nación pudo hacerles frente. Pero mientras Daniel contemplaba al poderoso carnero en la cima de su poder, un nuevo actor irrumpió en la escena con una velocidad aterradora. Estando yo observando, un macho cabrío vino de occidente, recorriendo toda la superficie de la tierra sin tocar el suelo. Este macho cabrío tenía un cuerno de gran apariencia entre los ojos. De nuevo, el ángel Gabriel no deja lugar a dudas sobre su identidad. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre los ojos es el primer rey. Este macho cabrío, que se movía a una velocidad increíble, sin siquiera tocar el suelo, es una metáfora perfecta para la conquista relámpago de Alejandro Magno. Viniendo de Occidente, Grecia y Macedonia, su ejército barrió el conocido mundo con una rapidez sin precedentes, conquistando el vasto imperio persa en poco más de una década. El cuerno de gran apariencia es el propio Alejandro, el primer y más grande rey de este nuevo imperio griego. La visión detalla la colisión entre estos 2 imperios. Se acercó al carnero de los 2 cuernos y arremetió contra él con todo el furor de su fuerza. Vi cómo alcanzó al carnero, y enfurecido contra él, lo embistió y le rompió los 2 cuernos, sin que el carnero tuviera fuerzas para resistirle. Lo echó por tierra y lo pisoteó sin que hubiera nadie que librara al carnero de su mano. La historia confirma cada detalle. En batallas decisivas como las de Gránico, Isos y Gaugamela, el ejército griego de Alejandro
aunque superado en número, destrozó por completo al ejército persa de Darío III. El poderío de Persia fue quebrado, y su imperio fue pisoteado y absorbido por el de Grecia. Pero la profecía no termina ahí. Continúa describiendo el destino del propio conquistador griego. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero, en cuanto se hizo fuerte, el gran cuerno se rompió, y en su lugar surgieron otros 4 de gran apariencia, hacia los 4 vientos del cielo. Esta es una predicción asombrosa del destino de Alejandro Magno. En la cúspide de su poder, en el apogeo de su fuerza, murió repentinamente en Babilonia a la edad de 32 años. Su gran cuerno se rompió. Y tal como predijo Daniel, su imperio no pasó a un solo heredero, sino que fue dividido entre sus 4 generales principales, los diádocos. Casandro tomó Macedonia y Grecia. Lisímaco tomó Tracia y Asia Menor. Seleuco tomó Siria y la vasta región oriental que incluía Persia. Y Ptolomeo tomó Egipto. 4 cuernos surgieron en lugar de uno hacia los 4 vientos del cielo. La precisión de esta profecía es tan asombrosa que muchos críticos seculares han insistido en que el libro de Daniel debe haber sido escrito después de estos eventos, no antes. Pero la tradición y la evidencia interna del libro lo sitúan firmemente en el siglo VI a.C., lo que convierte a esta visión en una de las pruebas más sólidas del poder de la profecía predictiva en la Biblia. Para nuestro estudio sobre Irán, esta visión es fundamental. Establece el papel de Persia, Irán, como un imperio mundial de importancia profética. Muestra que su ascenso y su caída no fueron accidentes de la historia, sino que estaban previstos en el plan de Dios. Pero lo más importante es que sitúa a Persia en una secuencia de imperios que dominarían la tierra y que tendrían un impacto directo en el pueblo de Israel. Esta visión, sin embargo, no es solo historia. A partir de la descripción de estos cuernos, la profecía se adentra en la aparición de un cuerno pequeño, una figura siniestra que se levanta y persigue al pueblo de Dios. Aunque la interpretación de esta figura ha sido objeto de debate, algunos la ven como Antíoco Epífanes, un rey seleucida que profanó el templo, otros como una figura futura del anticristo. El escenario está claro. La tierra de Persia se convierte en el telón de fondo sobre el que se desarrollan estos grandes dramas proféticos. La visión de Daniel nos enseña que la historia no es aleatoria. Hay un plan divino que se desarrolla a través de los siglos, y naciones como Persia son actores clave en ese plan. Su historia, escrita de antemano, nos da confianza en que las profecías que aún no se han cumplido, incluidas las que se refieren a los últimos días, también se cumplirán con la misma precisión infalible. Capítulo 4. Gog de Magog y la coalición del fin, la controversia de Ezequiel. Dejamos atrás las profecías cumplidas de la historia antigua y nos adentramos en uno de los textos proféticos más complejos y controvertidos de toda la Biblia, la guerra de Gog de Magog, descrita en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. Esta profecía, que habla de una invasión masiva contra Israel en los últimos años, ha sido objeto de intenso debate durante siglos. Y en el corazón de esta futura coalición, nombrada explícitamente, se encuentra Persia. La profecía comienza con la palabra de Yahvé, viniendo a Ezequiel: Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Gog, en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. La identidad de Gog de Magog es uno de los grandes misterios bíblicos. Muchos estudiosos lo identifican con la región al norte del Mar Negro, lo que hoy sería Rusia y partes de Asia Central, señalando a un futuro líder de esta región. La profecía lo describe
como el líder de una vasta confederación de naciones que se reunirán con un propósito siniestro. El Señor describe el pensamiento de Gog. Subiré contra un país de gente indefensa. Invadiré a gentes tranquilas que viven confiadas. Todas ellas habitan en poblaciones sin murallas, sin cerrojos ni puertas, para saquear y hacer botín, para poner tu mano sobre las ruinas repobladas y sobre un pueblo reunido de entre las naciones, que se ha hecho con ganado y haciendas, y que habita en el ombligo de la tierra. El objetivo es un Israel restaurado, un pueblo que ha regresado de la diáspora y vive en una aparente paz y prosperidad. La motivación de la invasión es la codicia, el deseo de saquear y tomar botín. Pero lo más relevante para nuestro estudio es la lista de aliados que acompañan a Gog en esta invasión. Ezequiel 38, versículo 5, los nombra: Persia, Cus y Put con ellos, todos con escudo y yelmo. Aquí, sin ambigüedad alguna, se nombra a Persia, el Irán moderno, como un socio clave en esta futura invasión de Israel. Se la describe como una potencia militar, equipada con escudo y yelmo. Ya no es la Persia libertadora de Ciro, es una Persia alineada con las fuerzas del norte que vienen a destruir. Junto a ella se mencionan a Cus, generalmente identificado con Etiopía o Sudán, y a Put, Libia, lo que sugiere una coalición que se extiende desde África hasta el corazón de Oriente Medio. La profecía describe cómo Dios mismo atraerá a esta coalición hacia Israel. Le dice a Gog: te haré dar la vuelta, te pondré garfios en las quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. En los últimos años vendrás a una tierra salvada de la espada. Esto sugiere que la invasión no es solo un plan humano, sino que está dentro del propósito soberano de Dios para llevar a cabo su juicio final sobre los enemigos de Israel y para revelarse a las naciones. El resultado de la invasión es una intervención divina de una magnitud catastrófica. Cuando el ejército de Gog cubra la tierra de Israel como un nublado, la ira de Dios se encenderá. En mi celo, en el fuego de mi furor, lo juro, aquel día habrá un gran terremoto en el suelo de Israel, dice el Señor. Haré justicia contra él con peste y sangre, haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los numerosos pueblos que le acompañan, una lluvia torrencial y piedras de granizo, fuego y azufre. La destrucción es total. Dios usa las fuerzas de la naturaleza, la confusión interna, los ejércitos se atacarán entre sí, y la intervención directa para aniquilar por completo a la horda invasora. Los versículos describen una carnicería tan inmensa que los habitantes de Israel tardarán 7 meses en enterrar a los muertos para limpiar la tierra. Las armas de los invasores proporcionarán combustible durante 7 años. El propósito final de este evento dramático se declara repetidamente: así manifestaré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer a los ojos de numerosas naciones, y sabrán que yo soy Yahvé. La derrota de Gog y su coalición, incluida Persia, se convertirá en la manifestación definitiva del poder y la soberanía de Dios en la escena mundial, un evento que precederá a la restauración final de Israel y al establecimiento del reino mesiánico. La interpretación de esta profecía en el contexto actual es, por supuesto, un tema de intensa discusión. Sin embargo, la alineación geopolítica que describe es, para muchos, sorprendentemente similar a la que vemos hoy en el mundo. La estrecha alianza entre Rusia, a menudo identificada como Magog, Irán, Persia y otras naciones hostiles a Israel,
parece reflejar la coalición descrita por Ezequiel hace más de 2 milenios y medio. La mención explícita de Persia en esta confederación del tiempo del fin es una advertencia solemne. Marca una transformación radical de su papel en la historia bíblica. Nos obliga a preguntarnos qué eventos podrían llevar a la nación que una vez restauró a Israel a convertirse en uno de sus principales agresores en la batalla final. Independientemente de las interpretaciones específicas sobre el momento y los actores exactos, la profecía de Ezequiel coloca a Irán en el epicentro del conflicto escatológico. Su destino, según el profeta, está ligado a esta confrontación final, un juicio de fuego del cual Dios emergerá victorioso, revelando su gloria a un mundo que lo observa. Capítulo 5. El legado completo, de Ciro el Libertador al adversario final. Al contemplar el arco completo de las profecías sobre Irán, nos enfrentamos a una de las narrativas más complejas y dramáticas de toda la Biblia. Es la historia de una nación con un destino dual. Una nación utilizada por Dios para los propósitos más nobles y, sin embargo, destinada a jugar un papel de adversario en el conflicto final. Comprender esta dualidad es clave para entender el plan soberano de Dios sobre la historia. La historia comienza con un punto álgido de favor divino. En los capítulos 44 y 45 de Isaías, escritos más de 150 años antes de que el hombre naciera, Dios nombra a su instrumento de liberación Ciro el Grande, rey de Persia. El lenguaje que Dios usa es asombroso. Llama a Ciro, mi pastor y su ungido, un término mesías en hebreo, normalmente reservado para los reyes y sacerdotes de Israel. Así dice Yahvé, a su ungido, a Ciro, declara el profeta, a quien he tomado de la diestra para someter ante él a las naciones. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi elegido, te he llamado por tu nombre, te he enaltecido, aunque no me conocías. Este es un principio teológico de una profundidad inmensa. Dios, en su soberanía absoluta, puede levantar a un líder pagano, un hombre que no lo conoce ni lo adora, y usarlo como su instrumento ungido para cumplir su voluntad. El propósito de Dios para la restauración de Israel era tan inquebrantable que eligió al rey del imperio más poderoso de la tierra para llevarlo a cabo. Y la historia confirma que Ciro cumplió este papel a la perfección. En el año 539 a.C., conquistó Babilonia y al año siguiente emitió su famoso edicto, registrado tanto en el libro de Esdras como en la arqueología a través del cilindro de Ciro, permitiendo a los pueblos cautivos, incluidos los judíos, regresar a sus tierras y reconstruir sus templos. Persia, bajo Ciro, se convirtió en la nación libertadora, el poder imperial que, en lugar de oprimir, facilitó el renacimiento de la vida nacional y religiosa de Israel. Este papel histórico es el legado positivo de Irán en la Biblia. Es un testimonio eterno de que ninguna nación está más allá del alcance de la mano de Dios para ser usada para el bien. Sin embargo, a medida que avanzamos en la línea de tiempo profética, la imagen cambia drásticamente. En la visión de Daniel, el imperio medo-persa es el poderoso carnero. Un imperio mundial que finalmente es quebrado y reemplazado por Grecia. Aquí, Persia es parte de la sucesión de imperios gentiles que dominan el mundo y a menudo oprimen a Israel. Su papel ya no es el de un libertador único, sino el de una bestia más en la procesión de la historia humana, sujeta al ciclo de ascenso y caída. Finalmente, llegamos a la visión escatológica de Ezequiel, y la transformación es completa. Persia ya no es libertadora ni simplemente un imperio del pasado. Es un actor futuro.
un miembro clave de una coalición militar reunida para aniquilar a un Israel restaurado. El aliado histórico se ha convertido en el adversario del tiempo del fin. ¿Cómo reconciliamos estos roles tan dispares? La respuesta se encuentra en la soberanía de Dios y la libertad de las naciones. La Biblia muestra que la bendición o la maldición de una nación a menudo depende de su postura hacia Israel y los propósitos de Dios. Cuando Persia, bajo Ciro, se alineó con el plan de Dios para restaurar a su pueblo, fue bendecida y utilizada para un propósito noble. Su liderazgo fue descrito en los términos más exaltados. Sin embargo, las profecías indican que, en el futuro, un cambio fundamental ocurrirá en el espíritu y la política de esta nación. Liderada por gobernantes hostiles, se alineará con otras potencias que buscan la destrucción de Israel. Al hacerlo, se colocará en oposición directa a los planes de Dios para los últimos días y, como resultado, se enfrentará a un juicio divino directo y devastador en los montes de Israel. Esta narrativa dual no es exclusiva de Persia. La Biblia está llena de ejemplos de individuos y naciones que fueron usados por Dios en un momento y juzgados por Él en otro. Egipto fue un refugio para el joven Jesús, pero también el opresor del Éxodo. Babilonia fue la copa de oro en la mano de Yahvé para castigar a Judá, pero luego fue juzgada por su propio orgullo y crueldad. El legado completo de Irán en la profecía bíblica es, por lo tanto, una lección profunda sobre la historia y el destino. Nos enseña que el favor de Dios no es una garantía perpetua para ninguna nación, y que las alianzas políticas y los espíritus nacionales pueden cambiar drásticamente a lo largo del tiempo. También nos muestra que la historia se mueve hacia un clímax divinamente ordenado, un punto en el que Dios intervendrá de manera decisiva para juzgar el mal y establecer su reino. Para el observador de hoy, la trayectoria de Irán desde la antigua Persia hasta la República Islámica moderna es un estudio fascinante a la luz de estas profecías. La retórica hostil hacia Israel y su alineación con potencias del norte resuenan inquietantemente con las palabras de Ezequiel. Sin embargo, la promesa de restauración para Elam en Jeremías nos recuerda que el destino del pueblo iraní no es necesariamente el mismo que el de sus gobernantes. La historia de Irán en la Biblia es una historia de dos caminos. El camino de Ciro, de ser un instrumento de restauración y bendición, y el camino de la coalición de Gog, de ser un instrumento de agresión que se enfrenta al juicio divino. El camino que finalmente elija en los días venideros no solo sellará su propio destino, sino que podría ser una de las señales más claras de que el reloj profético de Dios se acerca a la medianoche. Hemos viajado a través de las antiguas palabras de los profetas, desvelando el complejo y dual destino de la tierra de Irán. Desde el instrumento de liberación en la mano de Dios hasta el futuro adversario en la batalla final, su historia es un poderoso recordatorio de que la historia humana se desarrolla bajo la mirada soberana de la providencia.